En el pasado, en la época del petróleo, fuimos un país muy pobre, pero hoy, en la época de las energías renovables, somos un país millonario. Chile tiene oportunidades como ningún otro país en la región y queremos aprovecharlas, pero ¿qué nos impide tomar ese desafío y convertirlo en una nueva realidad? Queremos hablar hoy del sistema eléctrico de Chile y sus posibilidades a futuro. Bienvenidos a él. Como anticipábamos, la conversación sobre el sistema eléctrico es una conversación definitivamente eléctrica. Es apasionante, pero también abre una cantidad de oportunidades para Chile, para su desarrollo, para la transformación productiva del país y de toda su cadena de valor en otros sectores también tan grande, que es por eso que queremos entender un poco de su complejidad, pero sobre todo de cómo se proyecta a futuro, y estamos con tres grandes invitados. Y los presento. Primero, bienvenidos a todos a Hélice, el mejor programa en la televisión chilena. Lejos. Depende de ustedes, por supuesto, así que siéntanse relajados. Enzo Sauma, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Eduardo Acuña, jefe de la División de Proyectos del Ministerio de Energía, bienvenido. Muchas gracias. Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Nunca ha tenido tanto sentido la parte de almacenamiento como ahora, ¿verdad? Bienvenida, Analía. Gracias, Paloma. ¿Cómo estás? Bienvenidos los tres. Como anticipaba, bueno, el problema del sector eléctrico es que es difícil de entender, pero la oportunidad de comprender mejor el sector eléctrico y sus desafíos es gigante. Y me encantaría saber por qué o cómo ven, si pudieran sintetizar en una palabra, las perspectivas futuras de este sector y los desafíos futuros de dos palabras. Una para los desafíos y uno para las perspectivas de este sector eléctrico. Parto contigo, Analia. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación de nuevo. Y lo que te quería empezar por decir es el mundo eléctrico no se explica en dos palabras. Eso es algo que hemos ido aprendiendo a propósito de la era TikTok en la que estamos, que todo lo tenemos que hacer muy rápido, muy en 5 minutos, 3 minutos. Bueno, no, parece que este es un sector que requiere efectivamente una profundidad de campo, la que hemos ido perdiendo en nuestros diálogos y discusiones, y yo creo que este programa es una excelente oportunidad para retomar esa profundidad. Vamos a profundizar, pero yo quería encontrar una palabra como, si uno dijera sector eléctrico a futuro, oportunidad, inspiración, Sí. o problema, complicado. Yo ¿Cómo lo lo ven? definiría como un desafío oportunístico. O sea, hay efectivamente muchas oportunidades derivadas de cosas que hoy día no están bien ajustadas y, por supuesto, de la mayor transformación que requiere el sector, que es en base a más penetración de energías renovables y almacenamiento. Eso Eduardo. es la oportunidad. Bueno, creo que quizás lo primero es pensar que hay un desafío en que esto no es solo el sector eléctrico. Creo que el sector eléctrico también está medio acotado y creo que hay un desafío también de integrar a otras disciplinas, a otras personas. Los usuarios hoy día están en el centro. Creo que eso es algo que quizás es un desafío para el mismo sector. Pero creo que la oportunidad es básicamente que estamos con un cambio climático donde Chile tiene muchísima oportunidad ahí y donde tenemos que tener un equilibrio entre el cambio climático y el respeto de nuestra biodiversidad. Y eso hoy día está en juego en nuestros proyectos de energía. ¿Enzo? Yo diría auspicioso, primero que nada. Creo que Chile tiene una oportunidad inmensa en el sector eléctrico y energético en general de aportar al cambio climático, de ser una matriz descarbonizada. Yo creo que tenemos todas las herramientas para poder ser ejemplo exitoso y ejemplo para el mundo. Así que auspicioso de todas maneras. Pero también desafiante, y esa es la segunda parte, porque como decía Analía, este sector tiene muchos desafíos, muchos detalles que hay que cuidar, porque si no cuida esos detalles, todo se empieza a desarmar. Y puedes perder la oportunidad definitivamente. Los quiero invitar a mirar una nube de conceptos, porque me encantaría saber cuál les llama la atención, cuál los representa, cuál interpreta. Y tengo automatización, modernización, redistribución, vulnerabilidad, flexibilidad, integración, conexión, infraestructura. ¿Quién puede elegir primero? Esta vez voy a partir por Enzo. Yo hablaría de vulnerabilidad en el sentido de que
tenemos una gran oportunidad, el mundo va hacia lo renovable, nosotros vamos hacia lo renovable. No es extraño que de aquí al 2030 o 2035 tengamos sobre el 90% de energía renovable operando en el sistema. Y eso es un paradigma distinto de operar y planificar el sistema. Por lo tanto, si seguimos con el mismo paradigma, la misma paradójica térmica, carbonera, a gas, etcétera, que tenemos hoy día, el sistema se vuelve muy vulnerable. Vamos a volver sobre ese punto. Einstein diría a sistemas nuevos, reglas nuevas, pero nos hemos quedado medio atrás, Eduardo. Yo elegiría infraestructura. Creo Me la que... quitaste, vas. Bueno, desde lo que... al menos de- Adaptabilidad es otro concepto Sí, importante en no, esta época. yo trabajo en el ministerio y todo. Para nosotros esto creo que es un gran desafío. Es un desafío que también ha tenido hitos, ¿verdad? De poder producir nueva infraestructura, de poder tener infraestructura de transmisión, que es muy relevante, pero también un montón de infraestructura como complementaria, ¿verdad? Y que va de la mano con la energía renovable. Sabemos, como decía Enzo también, que hay un desafío en cómo vamos mejorando esta infraestructura, tanto en transmisión, tanto en distribución, y parte de esos fierros son necesarios también para el desarrollo de la energía renovable. Y de hacerlo rápido, porque infraestructura Sin duda. suena siempre a lento, a burocracia, a proceso, y hoy día estamos necesitando mucha más agilidad. ¿Analía? Ya, yo voy a elegir el concepto de integración, pero a lo mejor le voy a dar un twist, un vuelco a como ustedes a lo mejor lo pensaron. Claro, nosotros hablamos generalmente de la evolución del sistema eléctrico, la penetración renovable dentro del sector eléctrico, pero tenemos que tener una mirada integrada de lo que es el sistema energético. Nosotros tendemos a electrificar la conversación y siempre nos estamos refiriendo a la alta penetración renovable dentro de lo que importa la matriz eléctrica, que en Chile, Paloma, tú me has escuchado esto muchas veces, solo pesa un 23% de todos los consumos energéticos. Nuestro real problema está en los consumos fósiles directos que tenemos, que hoy día representan casi el 63% también del resto de los consumos energéticos que tenemos en Chile. Y por eso electrificar para allá la Exacto. conversación. Y la electrificación va a ser precisamente que la integración de este concepto de básicamente nuestros consumos energéticos se vaya hacia lo renovable, hacia el almacenamiento, para hacer realmente esa descarbonización del sector energético. Muy importante lo que planteas porque para quienes no saben, el mercado eléctrico de Chile fue el primer mercado privado, digamos. En el fondo fue la primera vez que se creó un modelo donde además se separaron los sectores. Fuimos bien experimentales y bien pioneros en esa medida, pero el desarrollo de ese mercado requiere tener muy a la mano la conversación sobre la oferta y la demanda. Sí. Y uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, que es un país chiquitito, es poder aumentar la demanda, ¿no? Que pasa un poco debajo de la conversación que acabas de plantear, Analía. Los quiero invitar a profundizar esta conversación en nuestra mesa de trabajo. Vamos. ¿Vamos? Me encanta. Como se habrán dado cuenta en el primer bloque, este es un tema apasionante, pero no es fácil. Es un sistema complejo, el sistema eléctrico, que tiene muchas dimensiones técnicas, muchas leyes. Además, desde que tenemos un mercado, tenemos leyes distintas para cada sector. Eso tampoco hace las cosas más sencillas. Y es por eso que hoy quisiera plantearles una conversación a ustedes que es... avanza en torno a los desafíos, a las cosas que están pendientes y a la capacidad de adaptación de nuestro sistema eléctrico, a la capacidad de transformación en la medida en que la matriz va cambiando hacia uno que esté más de acuerdo a los tiempos. Y quiero meter algunos ingredientes en esta sopa. Primero, el ingrediente eventos climáticos extremos. No sé si muchos de ustedes probablemente recuerdan estos cortes a propósito de los vientos extremos que tuvo en el centro de la conversación Enel. Pero también todos recordamos, porque pasó hace poco, el gran corte nacional en una red que no es una red sencilla. ¿Sí? Chile es un país largo y angosto, son 3.100 kilómetros de red, se abarca con nuestro sistema eléctrico casi todo el territorio nacional y la coordinación de un sistema que está interconectado tampoco es tan sencillo. Dicho eso, ¿qué hacemos para que nuestro sistema eléctrico siga aprovechando sus oportunidades, siga siendo una oportunidad de desarrollo para Chile, pero tenga ahora sí mayores capacidades de adaptación y tal vez
nuevas reglas para su naturaleza, que hoy día es cada vez más renovable. Y quiero partir contigo, Enzo, que fuiste el que planteó el asunto. Ya, a ver, yo diría que hay dos temas distintos. Uno es el de adaptación y el otro tiene que ver con lo que planteaste tú de la resiliencia. Partiendo por el último, digamos, yo creo que la resiliencia involucra plantear procedimientos distintos de planificación y de operación del sistema. Nosotros hacemos una planificación energética de largo plazo, que es un proceso que tiene participación ciudadana, etcétera, que lleva como 4 años. Esa planificación tiene que incorporar la resiliencia. Y incorporar la resiliencia no es solo que el plan que resulta, chequeamos si es resiliente o no. La resiliencia tiene que ir desde el inicio, en el sentido de pensar qué amenazas tiene el sistema, cómo nos protegemos a esas amenazas. Y cómo involucramos los costos en eso. Por ejemplo, si hay una amenaza de inundación y tenemos que elevar algunas subestaciones, involucra ciertos costos. Ok, ¿cómo se hace? ¿Cómo se planifica? ¿Quién paga eso? ¿Quién es responsable? Todo eso tiene que estar de antemano anticipado. ¿Por qué lo hacemos mal? Porque hasta donde yo entiendo, los chilenos y chilenas pagamos para que el Coordinador Eléctrico Nacional mida casos de emergencias extremas, posibilidades de corte en ciertos sectores de la red, y nosotros pagamos para que el coordinador sepa dónde están, estudie los resultados, desarrolle un plan de contingencia, pero lo que nos pasó en el corte de febrero es que ese plan tampoco funcionó. Entonces me encantaría recoger un poco lo que estás diciendo y saber por qué lo que tenemos, que sí integra la posibilidad de desastres, no es suficiente o por qué no se ejecuta bien. ¿Qué opinas? Yo quiero tomar el punto porque Enzo mencionó lo de la PELP, la planificación energética a largo plazo. Y la planificación sí es una herramienta importante hoy día para entender escenarios, ¿ya? Yo creo que lo más importante es que las planificaciones efectivamente se puedan medir si se aplican o no, si se materializan en la realidad. Y lo que nos ha demostrado los últimos procesos de la planificación energética es que no estamos precisamente en la senda de que estamos ahí en el escenario que se predijo, es lo que ocurre, ¿ya? Entonces tenemos una brecha. O sea, tampoco estamos auditando que lo que se planifica, claro, o que lo que se dispone se implemente. Y la PEL básicamente lo que dice es, mira, si la demanda eléctrica crece de esta forma, estos son los escenarios deseables a donde este país, Chile, quiere apuntar. Quiere este mix de generación, este tipo de tecnología, este desarrollo de la transmisión y luego todas las cosas que Enzo correctamente mencionaba, incluidas las vulnerabilidades climáticas, por ejemplo, o las amenazas del punto de vista de la respuesta de la red, no ni siquiera a temas climáticos, a eventos que siempre pasan en el fondo en el desbalance físico de la electricidad entre la oferta y la demanda. Ahora, desde ahí salen efectivamente propuestas que están albergadas en distintas instituciones de nuestra gobernanza energética, entre ellas el coordinador eléctrico, y de ahí vienen otros planes o otras contingencias, planes de contingencia, que efectivamente, como tú dices, Paloma, también tienen hoy día sesgo o tienen debilidades que el apagón del 2025, ¿cierto?, el 25F, nos mostró que teníamos que ser capaces de reestudiar y de mejorar. Y ese yo creo que es el gran desafío / oportunidad de lo que hemos venido haciendo además todo el año 2025, que es para entender por qué si habían centrales que estaban determinadas para recuperar el sistema, por ejemplo, frente al apagón, estas no fueron capaces. ¿Qué pasó? ¿Fue un problema físico? ¿Fue un problema de comunicaciones? ¿Fue un problema de consigna, de señales, etcétera? Y el coordinador tiene que mejorar efectivamente esa información. Hoy ya tenemos harta información respecto de qué pasó más o menos y qué cosas no funcionaron. Pero diría, tal vez una mirada simple y desinformada la mía, pero diría que algo que queda un poco claro cuando uno ve los distintos estudios y resultados y informes de todo el mundo cruzado, es que hay algo que la institucionalidad no está dando el ancho para resolver. Un poco me vuelvo a ti y vuelvo a ti, en el sentido de que al final es como un problema de la sociedad en su conjunto, porque esta frase, ¿no?, que es como, porque por un lado efectivamente el coordinador hay cosas que no hizo y que debería haber hecho, eso es lo que dicen los informes, para que la red estuviera más activa, o sea, estuviera resiliente, sí. Pero también es verdad que no es fácil auditar, controlar que las cosas que se planifican se ejecuten. Hay un problema como en las responsabilidades transversales, no sé si estamos de acuerdo en que tal vez
la manera en la que diseñamos el sistema no es suficiente para las necesidades que tiene el sistema hoy. Sí, Eduardo. mira, yo creo que, claro, efectivamente tenemos un tema institucional, tenemos una institucionalidad compleja, con distintos actores, que de alguna manera todos los actores han tenido algún evento en los últimos años que la ciudadanía lo ha puesto en cuestión, ¿verdad? Y de alguna manera, claro, cómo vamos conectándose a distintas herramientas para tener efectivamente infraestructura o energía que sea resiliente, que esté de acuerdo a los cambios climáticos, también pasa por de alguna manera entender que las obras de transmisión, por ejemplo, son obras planificadas por el Estado. Entonces, también convive un mundo de la planificación que en todos los países del mundo está un poco más atrás que la generación, siempre tiene más retraso, pero el cómo nosotros damos ese carácter de infraestructura, por ejemplo, estratégica, proyectos estratégicos, para que podamos tener proyectos más rápidos desarrollándose, para que efectivamente lleguemos con esas soluciones, también es un punto que uno dice, ok, vamos a tener mayor resiliencia, vamos a tener mayor... Ya, me encanta que hayas puesto ese problema porque es un problema. Es un problema porque la ley de transmisión sí nos dijo Chile tiene que planificar como sobrado, ¿verdad? Que es lo que llamamos Holguras. Holguras. Y redundancias. El holgura es como que nos quede grande el traje porque sabemos que en algún momento vamos a engordar. Y planifica el engordamiento del sistema y de acuerdo a eso establece esas holguras. Sin embargo, ocurrió algo muy concreto después de la ley de transmisión. Primero, decimos, hay que planificar con holguras. Las holguras no fueron suficientes para entender el tamaño de la demanda que iba a haber. Y segundo, nos demoramos un montón de tiempo en echar a correr esos plazos que son largos y son tediosos. Digo, para que no empecemos a echarle culpa solo a la permisología. Partimos 3 o 4 años tarde. Entonces, ¿a quién llamamos? ¿Dónde está el Chapulín Colorado? Pero ¿sabes qué? La planificación de la red, que efectivamente se hace en base a las señales de demanda, tiene efectivamente esa limitación. Entonces, cuando tú tienes una demanda eléctrica que no está creciendo fuertemente, pero sí la oferta está creciendo mucho, ahí se produce un desbalance natural. La señal de la planificación, la que evalúa, en este caso el planificador, la CNE, el coordinador también, dice, yo tengo que planificar una red que además es pagada por todos los chilenos, que efectivamente sea de acuerdo a la demanda que existe. La planificación de la transmisión no se hace en base a la oferta. Y lo que nosotros hemos vivido en los últimos 10, 8 años es efectivamente mucha oferta renovable que está llegando. Nosotros nos alegramos por eso, es un gran motor de la economía sin duda, pero la demanda no ha sido acompañada, ¿cierto?, en ese ritmo que sí ha tenido el crecimiento de la oferta. Por lo tanto, redunda en una planificación de la transmisión, vamos a decir, limitada, acotada, porque la señal que tiene que darle, en el fondo, el tamaño de esa planificación es la demanda y no la oferta. Me encanta lo que estás planteando porque ese es uno de los efectos de haber separado los mercados. Y haber puesto incentivos, nosotros le pusimos un incentivo a esa oferta. Se la pusimos en particular en las transformaciones que se hicieron a la ley de generación en 2015, donde se hace un llamado a las enorme, licitaciones, claro. A las licitaciones, donde se hace un llamado enorme a todo el mundo, en el fondo, a incorporarse y se modifica las reglas de las licitaciones. Eso permite que entren muchos proveedores de energía solar. Y ahí, claro, la demanda para los inversionistas, para los fondos internacionales, la señal para eso fue enorme. Y ese es el mercado que tenemos hoy día también, muy incentivado por los llamados que hicimos. El problema es que no hicimos el mismo llamado o no generamos los mismos incentivos y las mismas señales en los otros dos espacios también. Pero hoy día sí tenemos un buen ejemplo. Los BES, el almacenamiento de energía, en los últimos 2 años ha tenido una explosión gigantesca y viene a cubrir justamente los problemas de vertimiento y de exceso de energía. Claro, pero es un efecto como Frankenstein. Pero está resolviéndose, o sea, está apuntándose y avanzando con correctos incentivos, sin una demora excesiva. De hecho, Chile en esto es un ejemplo a nivel latinoamericano y mundial del incremento del almacenamiento. Yo diría que el avance en almacenamiento ha sido porque las señales económicas han avanzado para allá. Bajaron los precios. Lo mismo que los paneles solares. Los paneles solares antes del 2010 la gente pensaba, no, esta cuestión es muy cara, las renovables nunca van a llegar, qué sé yo. Llegaron los paneles asiáticos en 2013-2014 y en 2014 explotó esto. Entonces, también hay una señal económica. Y ahora, yo creo que el problema, Paloma, es un problema de institucionalidad. No hay ningún problema con separar los 3 mercados, los otros países lo han hecho y funciona bien.
El problema es que, por alguna razón, en Chile nos gusta poner hasta la coma en la ley. Entonces, tenemos cómo hacer, por ejemplo, planificar con holgura. Sí. Y cuando van a planificar con holgura, la ley te dice, pero es que tienes que hacer holgura solo cuando definiste ante el ministerio un polo de desarrollo. Y para hacer el polo de desarrollo tienes que hacer todos estos pasos de que dura un año. Y eso después va a consulta indígena. Y todo está escrito en la ley, entonces no te lo puedes saltar. Hasta la PEP dice que por ley hay que tener 3 escenarios. Está escrito en la ley. En ningún país te dice cuántos escenarios tienes que planificar. Es una perspectiva. Entonces, los chilenos nos Tenemos gusta poner todo en la ley. Una ley muy controladora. Y al final nos amarra. Perdón, hay otro elemento que creo que es bien importante igual, como en el esquema general, y es que nosotros tenemos un desafío como geográfico, ¿verdad? Nuestra energía, nuestra producción de energía está fundamentalmente solar en el norte y nuestro consumo está en el sur, y eso de alguna manera implica que tienes que tener muchas carreteras de energía gigantescas que tienen un tiempo mayor, y lo que uno debería pensar es cómo aumentamos entonces la generación de energía más cerca del consumo, ¿verdad? Ya sea en la demanda, ya sea más cerca de los centros de consumo. Y eso hoy día tampoco es algo que tengamos nosotros muy desarrollado. Ha entrado harto la energía eólica para complementar la oferta solar y eso ha empezado a resolver de alguna forma algunos de los problemas que tenemos en los consumos, pero definitivamente no es suficiente. Hoy día incluso se está hablando de mercado offshore. Sí. Analía, es que estás con cara de comentario. Exacto. Dale. Mira, yo estaba pensando que antes de entrar en el tema de las tecnologías renovables, un poco para entender por qué se dio la oportunidad de las energías renovables, además de los incentivos de las licitaciones, etcétera. Sí, tú lo dijiste, un país con un recurso natural excepcional. En el norte el sol, en el centro sur eólica e hidro, ¿verdad? Que todavía sigue siendo importante en nuestra matriz. Pero hay una señal que no la hemos comentado y que yo creo que está marcando hoy día la oportunidad que queda todavía para las energías renovables si es que la demanda eléctrica no crece, que es lo que está ocurriendo en este momento. Pero se llama el plan de descarbonización. El plan de descarbonización vino a ser efectivamente un espacio importante para que existiera esto que los economistas denominamos el efecto sustitución. O sea, salió una cantidad de energía que era producida por carbón y fue reemplazada en este caso por esa nueva energía que venía entrando, como eso dijo, en el 2015-14, a propósito de costos muy bajos tecnológicos asociados a la solar, a la eólica. La primera ola de renovables en Chile fue eólica e hidro, y después vino la solar. Pero hoy día está pasando con el almacenamiento. Ese efecto sustitución tiene un límite, Paloma. En algún momento el carbón este año... fíjense que aumentó 23% respecto al año pasado. Es un dato que nadie ha mirado mucho, pero es importante. ¿Por qué? Porque tuvimos un año seco. Y el próximo año, si es que las cosas van bien y el sistema lo permite y están los informes favorables, se retiraría cerca de 1 giga de capacidad instalada de carbón, el 2026. Y el 2029 se espera otro giga. Ese es un retiro de carbón enorme. No hay ningún otro mercado en la región, por cierto, que haya tenido una dimensión de retiro de carbón de esta naturaleza. Y eso va a seguir dando espacio al crecimiento renovable y almacenamiento que, enhorabuena, ocurre. Pero en algún momento vamos a retirar hasta la última central de carbón que existe en el sistema. Y lo que hay que hacer es empujar la demanda, por lo tanto, hacia otros sectores. Exactamente. Clarísimo. Oye, quisiera meter otra dimensión a esta conversación y es la dimensión de la señora Juanita. Nosotros, los ciudadanos, sentimos que en algún momento hubo una promesa de energía más barata, de energía más accesible y de esa manera nos parecía una genial idea la cuestión de la energía solar, de que cada uno pudiera ser un generador. Y esa promesa todavía está bastante en el aire, en parte porque la distribución y la infraestructura de distribución no lo permite, en parte porque hay otros costos que igual son irreemplazables, como los de la misma transmisión, y algunos que venimos arrastrando de nuestro antiguo modelo, lo que les pagamos a una serie de operadores para que, por ejemplo, puedan encender en cualquier momento y darle al sistema la estabilidad que necesita, ¿no? Por eso han surgido ciertos grupos de acción más bien ciudadana que busca cumplir con la promesa de la democratización de la energía. Por ejemplo, el Grupo de Acción de la Energía Ciudadana, un colectivo de 20 organizaciones que busca justamente impulsar modelos energéticos descentralizados de propiedad colectiva, fortaleciendo la autonomía comunitaria, la gestión.
y tiene una serie de documentos que buscan propuestas legislativas que empujen esta agenda que se ha quedado súper debajo de la alfombra. Y eso tiene una cosa bien buena porque nos permite a los ciudadanos imaginar que también hay un futuro para nosotros en esta conversación mucho más directamente vinculado, pero vuelve a poner la señal al sistema de que no ha sabido cumplir esa promesa que era como lógica en el pasado. ¿Cómo ven ustedes eso, el problema de la inclusión y de que Chile pueda recibir el valor de lo que tiene? Sí. Mira, yo creo que claro, hoy día efectivamente lo que tú tienes es que tienes a los usuarios que tienen cortes de luz, ¿verdad? En la mayoría de los casos por temas de distribución. Tienes efectivamente energía que hoy día se ve cara y que ha ido aumentando su precio. Y de alguna manera cuando tú dices, ok, tú puedes, efectivamente tienes potencial en tu casa para poder paneles solares, para poder poner batería en tu casa, lo máximo que puedes lograr con la ley de net billing es que no se te cobre, disminuyas tu consumo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer a futuro? Es bueno, que esos actores, que esos usuarios sean un actor de mercado también, ¿sí? Hoy día, efectivamente, el modelo chileno ha priorizado como las grandes empresas, ¿sí? Las grandes generadoras, las grandes empresas de transmisión, incluso hasta los PMGD son empresas de alguna manera que son relativamente grandes, ¿verdad? Y lo que necesitamos efectivamente es empoderar a esos usuarios que ya no sean consumidores, sean como prosumidores, ¿sí? Oye, estoy obligada a hacer una pausa porque Ya. así somos los programas de televisión, pero quiero volver con este tema que es súper interesante, porque hay que decir que la ley de distribución es la que está hace más rato durmiendo en el Parlamento. Y cuando digo más rato, ¿son 30 años? ¿20 y tantos años? No hemos hecho una reforma en los últimos 42 40, años. imagínate. Pero, Vamos a una sí. pausa con esta tristeza y volvemos con más. Volvemos en este capítulo de Hélice, tratando de imaginar cómo podría ser una transformación y una adaptación de nuestro sistema energético de acuerdo a los desafíos que tenemos actualmente, pero sobre todo para aprovechar las oportunidades a escala nacional, como país, con todas las oportunidades y riquezas energéticas que tenemos, y a escala individual, los ciudadanos. Y dejábamos sobre la mesa esta deuda histórica a estas alturas con la ley de distribución que tiene 40 años de retraso, pero además que es una pieza del Lego que si no se actualiza, cerramos por fuera. Claro. O sea, en el fondo, ¿cómo vamos a soñar con electrificar los consumos si la ley de distribución no está vigente? Por un lado, para que nosotros podamos inyectar mejor energía y ese sistema funcione bien, hoy día no funciona bien, pero también para que podamos tener una estabilidad en la red y hacerla más eficiente. Para eso necesitamos redes inteligentes que se puedan administrar. ¿Qué opinan? Enzo. A ver, yo creo que es vital y urgente, digamos, el acelerar un cambio en la distribución, el permitir una discusión que va de cosas tan básicas como de quién es la información de consumo. O sea, ¿cuándo consumes tú toda esa información que hoy día la tiene la distribuidora? ¿De quién es? ¿Cierto? Es como obvio que es de la persona. Ok, pero ¿cómo la persona la puede administrar? ¿Cómo se puede gestionar? ¿Cómo se puede usar? Todo eso requiere de acuerdos y legales que eso da pie para después decir, ok, con esa información, ¿cómo implementamos red inteligente? ¿Cómo implementamos plataformas digitales para que haya intercambio de energía, etcétera? Yo creo que eso es importante y es vital de tener claro y discutir. Las porque eso reglas toma para tiempo. esta inteligencia Sí. en las redes que antes no teníamos. Yo, Paloma, una precisión que creo que es importante. Claro, nosotros tenemos una ley de distribución que no ha sido adaptada, actualizada en esos 40 y tantos años que te dije, pero hubo un intento en 2019, ¿se acuerdan que estuvimos todos trabajando además en los diagnósticos del sector, en tratar de entender cuáles eran las prioridades? Y lo que se determinó en ese momento eran básicamente 3 áreas, ¿no? Comercialización de energía, quién podía comprar y vender de los generadores a los clientes usuarios finales, más allá de la distribuidora, a través de las licitaciones. Los medios de generación distribuida, que son obviamente actores importantes que están conectados a la red de distribución, pero que no fue pensado esa red de ¿Puedes distribución. explicar qué es un medio de generación distribuida? Un medio de Cortito. generación distribuida, un medio de generación que se conecta a la red de distribución, en vez de estar aguas arriba, nosotros decimos, pero en el fondo en el sistema grande, ¿no? O sea, entonces son cosas que en el fondo nunca se planificaron para que ocurrieran así, pero la tecnología hizo posible porque son más pequeños. Y el último punto era calidad de servicio.
Y fíjate que nos embarcamos en la discusión solamente de la comercialización. Estuvimos discutiendo en el Congreso, con mucha tarea también de la industria eléctrica para explicar estos modelos de distribución, de cómo funciona. Y la verdad es que No fueron capaces de salir de ahí. y no fuimos capaces de promover ese proyecto, de terminarlo y aprobarlo. Pero aún así, el tema más importante, creo yo, de cómo se planifica la red y sobre todo quién paga por el uso de esa red, eso no era parte de esa reforma, ¿ya? Entonces, es verdad, tenemos que retomar la discusión de la reforma de la distribución, pero no esa reforma que duerme en el Congreso, como tú dijiste. Tenemos que volver a sentarnos, a hacer un diagnóstico. Las tecnologías cambiaron en 4 o 5 años Sí. y evidentemente Incorporar una nueva ese es forma de un gran mirar. mensaje a las nuevas autoridades que se van a instalar en el Ministerio de Energía, porque evidentemente Y en el Parlamento. tenemos, y en el Parlamento, porque tenemos que hacer mucho trabajo de rediagnóstico y de redefinición de objetivos frente a esta necesidad de la distribución. Ay, pero es que es terrible porque ciudadana, te escucho y es el día de la marmota. O sea, Sí, claro, es hay que un poco hacerlo día de la porque es lo marmota. responsable, pero necesitamos acelerar porque si no, no vamos a llegar nunca. Esa es la impresión que da. Como decía Analía, es muy importante la reforma de la distribución, pero hay otros cambios también que son muy vitales. Tú mencionabas el tema hay cada vez más energía renovable, ¿por qué nunca nos llega esa bajada de precios, cierto? Bueno, primero hay que tener claro de que la mayoría de los clientes residenciales tenemos tarifas de contratos de largo plazo, de 10, 15 años. Entonces nosotros estamos pagando el acuerdo de precio que hubo 10 años atrás. Y más. Y más. Y por lo tanto, esa baja de precio debería llegar, pero no es lenta, se va a demorar, puede que se demore 10 años en llegar. Cuando Además, entran los nuevos contratos. nuevos contratos, nuevas transmisiones, etc. Perdón, pero eso también tiene harto que ver con lo que tú decías, Paloma, porque en el fondo siempre las reformas se han planteado como reformas por sector, por tramo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la reforma de la distribución, pero acá hay un problema que al final en la cuenta le llega a todos los precios, todos los valores, ¿verdad? Entonces efectivamente esos contratos se arrastran, la penetración de la renovables no logra llegar por el tema de infraestructura, pero al final, claro, todo eso se suma y no es solamente una reforma a la distribución la que resuelve el problema, es quizás lo más importante hoy día porque es lo más atrasado. Pero efectivamente, al mirar el problema en toda su complejidad... Se necesita una mirada sistémica y ahí se podría mejorar. Sí. Tenías un Y en ese mismo sentido, necesitamos renovar y actualizar la operación del sistema, la operación del mercado eléctrico. Operamos hoy día básicamente con un pronóstico de lo que va a pasar al día siguiente, las 24 horas siguientes, y después tratamos de ajustar sin simular de nuevo en el hora a hora, digamos, el sistema para ver cómo, si deja de soplar el viento o no, cómo ajustamos las energías, cómo satisfacemos las demandas, etc. Y esos son sobrecostos, que si se planifica distinto, si tenemos un mercado, por ejemplo, del día anterior, un mercado en el momento que se llama en tiempo real, y son vinculados, uno compromete al otro, entonces uno va operando en forma más eficiente. Pero suena tontísimo que seamos así en un mundo como el que vivimos hoy, ¿o no? Bueno, con puede inteligencia ser. artificial, con monitores y sensores en todas partes. ¿Por qué somos tan tontos? Pero también hay un tema de institucionalidad. O sea, hoy día, por ejemplo, el coordinador eléctrico, o sea, supimos, es verdad, toda la falta de información que tenía el coordinador, por ejemplo, de los PMGD a propósito del blackout, pero también el coordinador no tiene atribuciones o no tiene información respecto a la distribución, ¿verdad? Entonces, Lo que nos vuelve al inicio del problema de la institucionalidad. Sí. Yo quiero decir algo. Y de tener, perdona, todo en la ley que dice el coordinador solo puede hacer esto, otro, no puede hacer esto. algo flexible. Sí. Yo quiero darte un número, Paloma, mi típico para además grabarlo en la audiencia. 70-20-10. 70% importa el costo de la generación en la cuenta eléctrica de lo que tú decías, la señora Juanita, le vamos a poner cualquier nombre, pero el cliente usuario, ¿no? Y la transmisión y la distribución respectivamente 20 y 10. Entonces sí es importante hacer esas otras reformas, pero el peso en la cuenta realmente la tiene en mayor preponderancia el costo de la generación. Y por eso es tan importante que hoy día más contratos de energías renovables entren. Hoy día es relativamente baja la participación de energía renovable no convencional en los contratos que están suscritos.
y que nos abastecen a nosotros. Es más o menos del 15%. Nuestra preocupación es que esos contratos, evidentemente, tú dijiste, no, en la medida que entren más contratos renovables, se van a ir bajando las cuentas. Sí, pero la energía renovable también, como ha tenido algunas dificultades en los últimos años, hoy día se están reflejando riesgos que se traducen en precios y mayores precios en las ofertas. Por lo tanto, en las últimas 2 licitaciones, la energía renovable o los mix de energía que se han presentado no han sido más baratos. Entonces, la promesa de la cuenta eléctrica barata de largo plazo efectivamente tiene que venir a reforzarse a propósito de energía barata, competitiva, renovable y no de retroceder en otros tipos de energía que en el fondo abastezcan el mix de los clientes regulados. Ese es mi mensaje final. Es complicado tu mensaje final. Complicado. Porque metiste varios pelos en la sopa que yo creo que no alcanzamos a explicar, pero sí hay algo que es muy concreto. Hablaba con otras fuentes a propósito de este tema, nos obsesiona en el área de futuro de CNN. Está muy bien que sea así. Y nos decía que de hecho el peso de la generación era más bien 75 incluso, si es que uno lo medía. Y ahí en esa bolsa de generación no comprendemos bien de qué está hecha esa bolsa de generación. Y hay cosas que están asociadas efectivamente a los consumos directos, pero hay otras cosas que están asociadas a contratos que buscan darle como seguridad al sistema. Ya. ¿Dónde es que uno podría como apretar el sistema para que pudiera ser eventualmente más barato? O por último, más resiliente, ya si puede que abandonemos el problema del costo, pero que tengamos un mejor servicio, ¿no? A ver, hoy día la demanda eléctrica, está abastecida, la de los clientes residenciales, más o menos en un 60-70% por generación convencional, ¿ya? Y el resto es por generación renovable no convencional. Y lo que muy bien decías tú también, Eduardo y Enzo, es una composición, un mix de distintas tecnologías y distintos años de licitaciones. Los contratos se van a ir venciendo, tienen que entrar los nuevos contratos y con debería energía entrar almacenamiento renovable para y con darle... almacenamiento y todo. Ya, pero es súper importante distinguir los contratos que abastecen la demanda regulada no es un reflejo de la operación diaria de nuestro sistema. Claro. Entonces, nosotros sí, en la operación diaria tenemos 70%, 75% de energía renovable promedio anual. Es súper alta, pero eso no se refleja, no es idéntico, no es coherente. ¿Qué tiene con la que entremos a la parte donde ustedes son los presidentes de la energía y dicen, lo que hay que hacer es esto. Ya, a ver, vamos con Tú ya que estás en el Ministerio, aprovecha. Yo creo que, claro, o sea, efectivamente, mira, lo que se ha avanzado importante es que, de alguna manera, los costos, acá hubo una paralización de los costos, un congelamiento de los precios de la energía. Eso igual fue importante en este gobierno, ¿sí? Porque había que avanzar y abordar ese problema. ¿Tú quieres complicarme el problema? Y claro, es que bueno, pero es que también es parte de la realidad, entonces parte también de las prioridades, donde se van poniendo los focos. Es verdad. Y bueno, yo creo que un elemento bien importante también tiene que ver con, por ejemplo, la creación del subsidio eléctrico, ¿sí? El hecho de que efectivamente hayan personas y familias que puedan tener una subvención de los costos de este mercado tan complejo es un punto que yo creo que hay que continuar, digamos, y profundizar quizás, ¿verdad? Lo otro es, entonces, eso es el mercado, ¿verdad? Hay que ver el mercado. Hoy día lo que tenemos básicamente es que, si lo pusiéramos en el ejemplo de frutas, nosotros tenemos frutas muy baratas en el norte, pero resulta que las frutas no se pueden transportar por las carreteras, entonces terminamos pagando muchas veces la fruta cara que está amarrada por contrato a largo plazo acá en el centro-sur del país. Pero, perdona, yo quiero hacer una distinción. Amarrada es que fue la licitación que sí, se dio está bien, y pero tiene una a largo duración, plazo y vamos a tener que estar ahí con un tiempo tiene una más, duración digamos, que respeta sin la duda, certeza jurídica de esos por contratos. supuesto, claro, sí. Amarrada por una ley. Exacto, sí, pero efectivamente es así. Y por el pero por Estado, eso estamos hablando de cómo finalmente esto se percibe en la ciudadanía, ¿verdad? Y hay un tema que es difícil de explicar también. Muy ¿sí? difícil. Pero sin duda que es así. Y lo otro es, yo creo que la diversificación de nuestras energías. Si efectivamente lo que hablábamos es tanto de flexibilidad en la demanda, que pues, efectivamente todas, ya sea las industrias pequeñas, los comercios y los hogares puedan tener sus paneles solares, sus baterías, el cómo acercamos y tenemos, tú mencionaste offshore también, el cómo ponemos otras energías renovables más cerca de los consumos, eso también es un mix que de alguna manera también te permite tener un sistema de alguna manera que pueda avanzar sin tanto riesgo, ¿sí? Pero que lo tiene que reconocer el sistema en sus contratos. O sea, no podemos estar viviendo dos realidades, pues estar produciendo una cantidad de energía y finalmente estar usando otra. Sí, yo creo que voy a volver a algo que se dijo antes. Aquí es súper clave tener una visión de sistema. Voy a poner un ejemplo. Si no creo que sea la solución, pero si uno llenara de paneles solares todo el desierto de Atacama y tuviera una línea de transmisión infinita para todo Chile,
entonces todos tendríamos una energía ultra barata, los precios estarían por el piso, todos felices, ¿cierto? Ahora, eso obviamente no se da porque tenemos congestión en la transmisión, somos un país muy largo, por lo tanto siempre vamos a tener congestión en la transmisión, y eso es lo que encarece la energía. Por lo tanto, dado el contexto geográfico que tenemos en nuestro país, dada la realidad de cómo operamos, lo que tenemos que hacer para ir realmente hacia esos precios más bajos es haciendo más eficiente la operación del sistema. Y eso creo que parte por hacer menos rígido, hacer más flexible la operación que tiene el coordinador. Yo creo que el coordinador no tiene la flexibilidad para operar de manera más eficiente, tampoco tiene el presupuesto y la organización para operar de manera más eficiente. Y eso es lo que yo decía de operar en distintos mercados, del día anterior, del mismo día, no hacer con una lista de mérito ordenadita de quién entra primero, sino que simular el sistema y ver a quién realmente le conviene, etcétera. Bueno, la cosa de la discrecionalidad que tiene el coordinador para definir quién entra y quién no entra es algo que ha sido cuestionado ampliamente en la industria en distintos momentos por cómo aplica los principios que rigen en la ley que creó el coordinador. Los tengo que hacer una pausa para ir al siguiente bloque, pero volvemos con más acuerdos o desacuerdos en él. Volvemos en este tan difícil programa de Hélice porque siempre que nos metemos en las redes eléctricas terminamos un poquito electrocutados. Son demasiados los temas, difíciles las aproximaciones, pero quiero aprovechar este bloque para hablar con ustedes y comprender un poco, recoger lo que veníamos diciendo desde el bloque anterior sobre las oportunidades, sobre los movimientos que se podrían hacer en nuestro sistema para actualizarlo, modernizarnos y dar los pasos que se necesitan para avanzar. Y aquí había un planteamiento que hacía Enzo respecto de que en el fondo el coordinador necesita, voy a tratar de interpretarte, más libertad y también más presupuesto. Y justo estábamos hablando de bajar los costos, no sé cómo eso se combina, se los dejo ahí. Yo voy a tomar ese fierro caliente, Paloma. Sí, efectivamente, la institucionalidad del sector energético está bajo lupa, ¿no? Y hay muchas instituciones, no solamente el coordinador, que podrían ser reexaminadas en un nuevo diseño. Pero adivina qué, también eso requiere de proyectos de ley, de una discusión con el Parlamento. Y seamos honestos, la capacidad de discusión parlamentaria tiene un límite, o sea, no son infinitas, no podemos tener 5 proyectos de ley al mismo tiempo siendo discutidos en distintas comisiones, etc. Por lo tanto, hay que priorizar. ¿cuál? Entonces, para mí, la reforma más importante hoy día es la ley de distribución, que efectivamente es el eslabón perdido, o el último eslabón que no ha sido tomado para la actualización, porque si queremos electrificación en nuestros hogares o en la industria, evidentemente tenemos que tener una mejor calidad de servicio, mejores redes y también señales económicas para que las empresas puedan invertir efectivamente en todo eso que también está al principio del programa. Automatización, digitalización, los medidores inteligentes. Todo eso es parte de esa reforma. Sin esa reforma no hay paraíso. Oye, yo voy a partir contigo, Eduardo, el ejercicio de cierre de nuestro programa, que recoge algunos de los conceptos que más se han dicho acá. Hemos hablado harto de eficiencia. Parece que nuestro problema no es solo de más plata, sino de que lo usemos de mejor manera o que invirtamos los esfuerzos de una manera más inteligente, aprovechando que estamos en la era de la inteligencia artificial, además. Institucionalidad parece ser el gran candado para la eficiencia, pero también para la modernización del mismo sistema. Y para lograr que el sistema funcione como un sistema y no como Frankenstein. Mucho respeto, sobre todo por la película que está justo recién estrenada. Y demanda parece ser parte de lo que ha sugerido Analía insistentemente respecto del paraíso posible para Chile, porque parece que si no, igual tenemos un límite que está a la vuelta de la esquina. Si es que resolviéramos todos los problemas, nuestro sistema eléctrico no alcanza a absorber la cantidad de oferta que podríamos generar teniendo la riqueza energética que hay en Chile. Entonces me encantaría saber qué es para ti lo más importante. Analía dijo la reforma de distribución. La puedes hacer tuya y una más.
Sí, el hago propia, yo creo que también es la institucionalidad respecto de otros sectores, no solamente el sector eléctrico, sino que también cómo, por ejemplo, nuestra institucionalidad ambiental se acopla y permite que efectivamente los proyectos se desarrollen. Aprobamos recientemente la Ley Marco de Permisos Sectoriales, ¿verdad?, que apunta justamente a acelerar la tramitación de los proyectos, sobre todo proyectos estratégicos, y establece esa categoría. Y cuyo efecto deberíamos ver pronto. Exacto. El SEIA también se ha modernizado, el proyecto de línea de transmisión Quimarlo Aguirre salió en tiempo récord y apunta justamente a decir, ok, hay proyectos que son muy relevantes y efectivamente proyectos energéticos de esta categoría son importantes y creo que es Ya, un pero punto en el que algo que hay que hacer, más que celebrar. Pa' no, hay adelante. que hacer, o sea, la reforma de la distribución sin duda, y lo que tenemos que hacer respecto de transmisión es aumentar nuestra capacidad de infraestructura. Tenemos que aumentar la demanda y poner efectivamente en la demanda la generación. Creo que hay un montón de cosas ahí por hacer y es parte de lo que tenemos que Enzo. resolver. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ranking número 1, ley de distribución, eso hay que discutirlo, hay que resolverlo pronto. Pero en segundo lugar, yo diría que relacionado con la eficiencia operacional es hacer que mejore la eficiencia operacional del coordinador. Y lo primero en eso para hacer es crear un mercado en tiempo real. Es cambiar las reglas del mercado que hoy día están Del dadas despacho. por... Pero que exista ese mercado. Hoy día, la diferencia entre lo que pronostica el coordinador que va a pasar al día siguiente y lo que realmente pasa es muy distante. Y eso se mejora con nuevas reglas. Claro, ahora, esa reforma que requeriría para cambiar de mercado, no es primera vez que se plantea la idea de tener un nuevo mercado, pero tiene mucha resistencia. ¿Cuál es la invitación académica de la mirada de largo plazo? No tengo idea. ¿Por qué sí deberíamos dar el salto, a pesar de los costos que tiene para ciertas partes del sistema? Bueno, eso requiere presupuesto para cambiar. Eso puede tener un costo de muy corto plazo, porque hay que implementar eso. En el ajuste. Pero si uno mira a largo plazo, y aquí a largo plazo estamos mirando 5, 6 años, ya se deberían ver bajas en el mercado, en los precios evidentes. Y eso ha pasado en todos los países donde se ha implementado estas eficiencias operacionales. Oye, tengo que cerrar porque así es la vida, pero ya que están juntos y tú representas a la academia, tú representas al sector público, tú representas al sector privado, pídanse algo entre ustedes desde ahora ya cortito. La academia, que por supuesto siga participando de los procesos de construcción de propuestas, porque sin la academia, la industria, la verdad, Por lo pronto, una lista de los diablos y detalles. Sí, yo creo que hemos hecho un esfuerzo entonces de identificar esas prioridades. A la institucionalidad, obviamente, del ministerio, por favor, profundidad de campo en las discusiones. Los procesos hoy día son súper participativos, pero a veces quedamos cortos con la profundidad técnica y el conocimiento que tiene la industria de cómo opera el sistema, indudablemente para ustedes también es valioso. Eso. ¿Viceversa? Para la industria creo que hay que ampliar también lo que es el sector eléctrico. Sí, creo que esto también implica un desarrollo económico, el cómo traemos energía de afuera, infraestructura de afuera, pero también cómo la hacemos acá adentro, cómo generamos capital humano, cómo esto también implica empleo para la gente, servicio especializado, cadena de valor. Creo que es algo muy importante. Check. La economía circular, nosotros estamos empezando a trabajar en eso, creo que también es algo muy relevante. En los territorios nosotros la gente nos dice qué vamos a hacer con estos paneles solares. Y con las Creo baterías. con las baterías, creo que ahí hay un espacio que hay que seguir trabajando, creo, muy en bien. conjunto y un desafío. Y para la academia yo creo que hay que ampliar muchísimo la conexión entre la academia y el Estado. Yo sé que tú trabajas intensamente con las instituciones públicas, pero creo que en general también quizás ampliar a otras disciplinas. Hoy día, no sé, en la industria del offshore, por ejemplo, sabemos que hay temas oceánicos, o sea, nos salimos como quizás de la misma esfera que siempre hemos estado y creo que ahí también hay un desafío importante de cómo trabajamos en conjunto. El último pide mejor. ¿viste? Absolutamente Te de toca. acuerdo. Sí, mira, la petición en realidad es para ambos. Los timings en la academia son distintos que la industria y que el gobierno. Tenemos una mirada, nos tomamos más tiempo, mirada más de largo plazo. A la academia como que tiendan a no importarle mucho o desmerecer un poco la problemática, el incendio inmediato y mira mucho más a largo plazo. Y la invitación es a que juntos miremos también el largo plazo, no solo los incendios, que muchas veces los incendios no te dejan ver, digamos, más allá en el largo plazo.
Les quiero agradecer a los tres por haberse sumado a este juego de hélice que busca, por un lado, modelar el tipo de diálogos que están necesitando problemas complejos, pero también ofrecer miradas, expectativas, pronósticos, posibilidades a los ciudadanos y ciudadanas que habitualmente estamos abajo de esta conversación. Así que muchas gracias a los tres. A Muchas ustedes, gracias. muchas gracias. Repitamos. Nosotros siempre queremos repetir, Hélice. ¿Por qué es un programa tan interesante? No es que lo diga yo sé que tengo un poco, tengo cierto conflicto de intereses en esta declaración, pero cada vez es más interesante comprender la complejidad que nos rodea, apasionarnos por el mundo que nos ha tocado vivir y sobre todo participar de él, porque si no estamos todos, no funciona. Y eso lo ha probado la ciencia, por eso hacemos Hélice y siempre los invitamos a encontrarnos en el siguiente capítulo.